Amados hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros en el nombre de Jesucristo. Quiero hoy, en este día, compartir con ustedes el privilegio de poder presentarnos ante la presencia del Dios Todopoderoso, guiados por su palabra, en donde hemos de experimentar la manifestación de la unción que a través de su Espíritu Santo, el Señor Dios, hoy en este día, llegará a cada uno de nosotros, en donde Él manifestará para usted, para mí, su poder, en donde Dios nos hará sentir su presencia en cada uno de los versículos, cada una de las letras que compone un capítulo completo, para poder de esta forma adentrarnos a la presencia de Dios. Y así como Moisés entró a aquel lugar y Jehová manifestó su presencia con poder, así lo hará el día de hoy con cada uno de vosotros. En cierto día, en una escuela, en un colegio, había una maestra. Esta maestra ese día tuvo a bien preguntar a todos los niños. Era un colegio primario, o que lo conocemos como una primaria. Entonces, esta maestra tuvo a bien preguntar a todos los niños: a ver, niños, ¿qué les gustaría a ustedes ser cuando sean grandes? Y todos los niños comenzaron a levantar su mano: maestra, maestra, maestra. Y la maestra, entre todos los niños, escogió a un niño: a ver tú, Miguel Ángel, ¿qué te gustaría a ti ser cuando tú seas grande? Maestra, maestra, a mí me gustaría ser doctor como mi papá. La maestra, lógico, se sorprendió, le dijo: ¿tu papá es doctor? Y dice el niño: no, es que también mi papá quería ser doctor cuando él fuera grande. Quiero invitarlos a que hoy en esta tarde juntos nos presentemos ante la presencia de nuestro Dios por medio de una oración. Majestuoso y poderoso Padre Celestial, una vez más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu grande y divina presencia, Dios. Primeramente, para dar la honra y la gloria a tu nombre, Señor, porque solamente tú, Dios, creador de los cielos, de la tierra y de toda la mar, solamente tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza, y hoy lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy en este día, Señor, en este día sábado, en el cual, Padre, como dice tu palabra, que si retrajéremos de este día, Dios, nuestro pie, de hacer nuestra voluntad y buscásemos hacer la tuya, Dios, y a este día de sábado le llamásemos delicias y nos deleitásemos hoy en este día, entonces dice tu palabra, Dios, que entonces tus ojos y tus oídos están puestos en este lugar. Alabado y glorificado sea tu nombre, Dios, porque tú eres el único, tú eres el sabio
Dios inmortal, invisible, Rey de reyes y Señor de los señores. A ti, oh Dios, sea dada toda la honra, toda la gloria y todo el honor en Cristo Jesús. Amén. Hoy en este día quiero compartir con ustedes este mensaje al cual le he titulado Reyes y Sacerdotes. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro del Apocalipsis, la revelación a San Juan el teólogo. Dice el capítulo 1, versículo 5 y 6. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él Señor Jesús, sea gloria e imperio para siempre. Dice su palabra que sea para siempre, jamás. El Señor, Dios Todopoderoso, desde el principio siempre ha puesto en su corazón que para Él fuésemos el pueblo, aquel que Él quería crear, aquel que Él había escogido, que fuésemos pero de reyes y sacerdotes y que cumpliésemos con este propósito que Dios nuestro tenía para bien. Dice su palabra en Génesis capítulo 14. Lo siguiente: buscando el propósito que Dios en Cristo Jesús ha hecho con todo su poder. Dice Génesis 14 lo siguiente: dice que en aquellos días aconteció, en los días de Amrafel, el cual era rey de Shinar, Ariog, el cual era rey de Elazar, Chedorlaomer, que era rey de Elar, y Tidal, quien era rey de muchas naciones. En aquel día, dice Génesis, que en aquel día estos se juntaron e hicieron guerra en contra de Verá, el cual era rey de Sodoma, contra Birshá, rey de Gomorra, y contra Shinab, rey de Adma, y contra Shemeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, el cual era Zoar. Todos ellos se juntaron en un valle. Todos ellos se juntaron en el valle de Sidim, que es el cual está a un lado del mar Salado. Ya tenían 12 años los cuales estos reyes estaban sirviendo bajo la autoridad de Chedorlaomer, el cual era el rey de Elá junto con los otros reyes.
ya tenían 12 años. Y dice la palabra de nuestro Dios en Génesis 14, versículo 4, que 12 años había ya que habían servido a Chedorlaomer, y al 13º, que es después de 13 años, entonces se rebelaron. Dice la palabra de nuestro Dios que hubo una rebelión. ¿Por qué? Porque quizás habían llegado ya al cansancio. Entonces hubo un levantamiento en donde buscaron ya no más estar sometidos. Y al año 14 de Chedorlaomer, y los reyes que estaban también de su parte, dice que ellos se levantaron. ¿Por qué? Porque el rey Verá, Birsha, Shinav, Shemeber y Zoar, los cuales eran 5 reyes, estaban cansados de estar sometidos. ¿Por qué? Porque en la tierra en donde ellos tenían sus reinados eran tierras muy fértiles, eran muy bendecidos en grandemente. Y lógico, donde hay bendición, donde hay pastos verdes, pues se les antojaba a los otros reinados. Entonces Chedorlaomer, junto con sus otros reyes, los habían sometido. Y después de 12 años, a los 13 años, dijeron ya no más. Llegó el momento en que decidieron romper esa relación. Ya no la querían más, ya no la deseaban más. Y hubo un levantamiento de estos 5 reyes en contra de Chedorlaomer y sus otros reyes que eran de su parte. Pero Chedorlaomer no iba a quedar satisfecho. Chedorlaomer y sus reyes que estaban con él, Amrafael, Arioch y Tidal, todos ellos se juntaron. Y en el lapso del 14 año, o sea, un año después de la rebelión, la furia, la ira, que sin lugar a duda, todo ese año estuvieron planeando, ya no nomás venir y buscar a estos 5 reinados, no, y volver a someterlos, a sujetarlos y ponerlos bajo su autoridad, ya no, sino que ahora venían con una ira, la cual fue creada por un factor crucial que era el odio por aquella rebelión en donde se habían levantado después de ya estar sometidos por tantos años. Y regresaron, dice el Génesis, que regresaron con más poder, con mayor poderío para volver a retomar aquellos 5 reinados, los cuales habían levantado su mano en contra de estos reinados. Dice la palabra de nuestro Dios que en el 14 años vino entonces, versículo 5, Chedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, los cuales vinieron arrasando con todo lo que iban encontrando en su camino hasta llegar al valle de Sidim. Dice la palabra de nuestro Dios que en el camino derrotaron a los Rafaitas en Ashterod, Carnaim, y a los Susitas en Am, y a los Emitas en Chabequetiaram, y a los Oreos en el monte de Seir,
hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron y vinieron a Emisfat, que es en Cades, y devastaron. Dice que llegaron, iban con una energía de ira, de odio, porque venían devastando, dice la palabra de nuestro Dios, todo lo que encontraban a su paso. Que vinieron devastando todas las haciendas y abarcaron con los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Entonces, al escuchar, al darse cuenta, aquellos 5 reyes, los cuales habían terminado con aquel sometimiento en el cual ya estaban cansados y se rebelaron después de 12 años de haber sido sometidos, de haber sido explotados por este grupo de reyes que eran los que tenían más poderío. Se juntaron y vinieron. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, versículo 8, que salió el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Admá y el rey de Seboim y el rey de Belá, que es Zoar, y se prepararon una vez más. Aquellos 5 reyes contra aquellos 4 poderosísimos reyes que venían con toda la furia a acabar con aquello que se había establecido por medio de aquella rebeldía, aquel levantamiento. Ese era el entorno en el cual se está desarrollando todo este evento. Y para recalcar, siempre en la palabra de nuestro Dios, siempre los números tienen un significado profundo, un significado el cual, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, es extenso. El número 12 siempre ha significado un gobierno, un establecimiento, una base, un principio para algo nuevo. Y el número 13 siempre ha significado una rebeldía. No cabe de más mencionar que aquellos 12 que el Señor Jesucristo había escogido, uno de ellos decidió rebelarse. Y hubo que traer otro más que lo reemplazara, para hacer un total. Y volvieron y viniendo, entonces dice que ordenaron contra ellos, ahora sí en el valle de Sidim. Hubo el levantamiento, versículo 9, es a saber, contra Chedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, y Amrafel, rey de Sinai, y Ariog, rey de Eleazar, el cual, dice la palabra de nuestro Dios, estaba preparado el combate allí en el valle de Sidim, 5 contra 4 de los más poderosos reyes que existían en aquel tiempo, los cuales vinieron sometiendo a todo cuanto se encontraba, lo venían devastando, lo venían barriendo haciendas y todo hasta llegar ahí. La arena ya estaba preparada. Estaba el lugar, estaba el valle. Chedorlaomer venía con toda la furia que podía tener en un corazón un rey. No podía permitir que había acontecido aquello. Todo un año de estar preparando, estar haciendo la estrategia, disciplinando a aquellos otros reyes de cómo iban a venir con esa devastadora avalancha de poder.
4 reyes contra 5. Iba a ser el encuentro. Aquel lugar, aquel valle, el valle de Sidim, el cual, como ya lo habíamos mencionado, estaba a un lado, ¿sí? Si lo miramos de una forma geográfica, estaba en el sur del mar, como dice la palabra, el mar salado, el cual a hoy se le conoce como el mar muerto. En la parte del sur, aquel valle de Sidim, ahí fue donde fue establecido todo este panorama. Toda esta faena en donde se iba a iniciar una guerra devastadora. Aquel lugar tenía ciertas cuevas, cierto lugar. Estaba lleno, dice que eran pozos que estaban llenos de betún. Y huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra y cayeron ahí, y los demás huyeron al monte. Estos eran pozos, eran cuevas, eran lugares en donde el betún del cual se está refiriendo la palabra era como un tipo de brea. Era tipo de brea negra, la cual era como un pantano, en donde si alguien caía ahí, era muy difícil que se pudiera mover solos. Aquellos, cuando comenzaron la batalla, solos empezaron a caer en esos lugares, y al caer ahí quedaban atorados. Y no solamente eso, sino que ese betún era completamente flamable, porque era como aceite, era pesado. Lamentablemente, esos pozos, y trágicamente, fueron en donde lograron vencer a aquellos 4 reyes, a aquellos 5 reinados, y vencieron, y una vez más los sometieron, y terminaron y devastaron todo aquello cuanto se habían encontrado. Y no solamente eso, sino que después tomaron toda la riqueza, fueron a Sodoma, fueron a Gomorra y tomaron todo aquello que había, todas sus vituallas, que quiere decir todos sus alimentos, todo lo que habían procurado para su diario vivir, toda su alimentación, sus propiedades, sus animales, todo lo tomaron para sí. Y se fueron. Hasta ahí todo hubiera estado bien. Hasta ahí todo hubiera terminado. Pero hicieron algo. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda también la tomaron. Y se fueron. Y en medio de toda aquella devastación, uno de los conocidos, de los que estaba allí en la batalla de aquellos 5 reinados, logró huir, logró escapar. Y fue y denunció esto a Abraham el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre, conocido el lugar como el lugar amorreo. Era un lugar, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, era un lugar verde, precioso.
el cual era hermano de Eschol y hermano de Aner, los cuales estaban juntos, confederados, dice la palabra de nuestro Dios, estaban juntos con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero. Cuando fueron y le llevaron este mensaje de que aquel rey Chedorlaomer había venido junto con los otros reyes, no solamente habían devastado todos aquellos reinados y los habían aniquilado en el campo de batalla, sino de que se habían llevado prisionero a Lot con todo su ganado, con todas sus propiedades, con todas sus mujeres. Cuando oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, entonces Abraham dice que fue y tomó a todos sus siervos, los criados de su casa y aquellos que habían nacido ahí en su casa. Y tomando, era el total de 318 hombres que habían preparado. Entonces vino Abraham en contra de aquellos 4 reyes junto con todo su armamento. La diferencia es que Abraham estaba muy bien preparado. El lugar en el que estaba Abraham, él moraba en el lugar que era conocido como el Alcornocal de Mamre, el cual era una de las partes más altas de Hebrón. Ese lugar estaba como a 850, casi 600 metros sobre el nivel del mar. Era una parte muy alta, en donde Abraham, de ahí, él podía mirar para todos lados. Había preparado muy bien a todos sus criados, a todos aquellos que vivían y trabajaban para él. Él los había preparado demasiado bien. Ellos conocían perfectamente el terreno, el lugar, el local. No nada más fue una reacción desesperada e inoportuna. No, hermanos. No. Aquí estamos hablando de que Abraham había preparado lo que ahora conocemos como unas fuerzas especiales, puesto que estaban tan preparados para salir a la batalla que ellos peleaban. A diferencia de todos los otros reinados, ellos peleaban de noche, puesto que dice la palabra de nuestro Dios que cuando oyó esto Abraham, inmediatamente fue y se armó de su batallón de fuerzas especiales, preparados de la mejor forma para aquel campo de batalla. Dice que entonces, versículo 15, vino Abraham después de que estratégica y tácticamente buscó los lugares de ataque. Dice que vino sobre ellos casi como un derrame. No supieron ni por dónde les llegó. Dice la palabra de nuestro Dios que fue como un derrame, hermanos. Derramóse sobre ellos de noche, él y sus siervos. Entonces llegó con ellos con un ataque feroz, hiriéndolos. No solamente los hirió y acabó con ellos, sino que salieron huyendo, hermanos. Huyeron. Y no, cuando vieron que huyeron, no los dejaron en paz, hermano. No, después de haber huido, dice que Abraham y sus 318 siervos, que eran fuerzas especiales, se los siguieron hasta Obal, que está hasta la parte izquierda de Damasco. Estamos hablando de que huyeron y fueron y los siguieron por muchos kilómetros hasta asegurarse de que los habían derrotado. Se recobraron todos los bienes
Y también se recobró Lot, su hermano, su hacienda, sus mujeres y su gente. Y después de haber logrado la victoria, después de haberlo traído al lugar en donde era en Mamre, en donde radicaba Abraham, entonces vinieron dos reyes. El uno de ellos, dice la palabra de nuestro Dios, que salió el rey de Sodoma a recibirlo. Fueron a buscar a Abraham, después de que había venido de haber derrotado a aquel ejército de aquellos reyes junto con Chedorlaomer en el valle de Shaveh, que es el valle del rey. Entonces vino un rey, el rey de Sodoma, a recibirlo, a recibir a Abraham. Pero también vino Melquisedec, rey de Salem, el cual vino y trajo vino y trajo pan. Pero había algo bien peculiar, que era diferente a cualquier otro de los reyes, que Melquisedec, él era un sacerdote del Dios alto, era un sacerdote de Jehová. Eso tenía esa peculiaridad de que él era especial, porque él era de Jehová. Cuando vino, entonces bendijo a Abraham: y sea bendito el Dios Altísimo, el cual, dijo Melquisedec, el cual es el que hizo, el que posee los cielos y la tierra. Versículo 20. Bendito sea. Así fue como llegó Melquisedec a Abraham, diciendo: bendito sea el Dios alto, el cual ha entregado en tus manos a tus enemigos. Y Abraham, en vez de haber buscado al rey de Sodoma, dijo a Melquisedec: aquí están los diezmos de todo. Y el rey de Sodoma también dijo: Abraham, si quieres, mira, nomás dame las personas, y tú, mira, toma todo para ti, te doy todo lo que has recuperado, que es mío, toma, te lo doy. Versículo 21 al 22, Abraham respondiendo dijo: mira, verá, rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová el alto, Dios poderoso, el poseedor de los cielos y de la tierra, y ten algo por seguro, que de ti, de lo que tú me has ofrecido, ni el hilo hasta la correa de tu calzado, nada de ti tomaré. Todo lo que tú has generado, todo lo que tú has recuperado, todo es tuyo. De ti no voy a tomar nada, para que tú no vayas a decir: el rey verá de Sodoma es el que ha enriquecido a Abraham. Y haciendo aquello, dice que sacando todo, versículo 24, solamente lo que habían comido aquellos mancebos, aquel grupo de 318 siervos
criados, tácticamente preparados para el campo de batalla feroz. La porción de aquellos junto con los jóvenes que fueron con él, Aner, Eshcol y Mamre, los cuales ellos van a tomar su parte. Dice la palabra de Dios que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para que cada uno de nosotros manejemos nuestra vida y la vida de nuestra familia junto con la familia de nuestro alrededor, así como lo hizo Abraham, para que en el momento que vengan las ofertas de los reyes de este mundo, aquello que aquel te da, para que usted y yo, porque usted y yo somos los que levantamos la mano al Dios alto, aquel que nos da la victoria, aquel que entrega a nuestros enemigos en nuestras manos, para que aquel que ofrece a usted un salario no diga: él por mí es que es bendecido. Porque usted y yo administramos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. De la misma forma que Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, el cual reinaba sobre Salem, que significa paz. El Rey de paz. El Rey de la justicia. Aquel que dice la palabra de nuestro Dios que de acuerdo a ese linaje es donde Cristo Jesús había de venir, de acuerdo a el linaje de Melquisedec, Rey de justicia, Rey de paz, para que aquello o aquellas decisiones que usted y yo vayamos a hacer a partir de este día en adelante, nos demos cuenta que usted y yo no servimos a los reyes de este mundo, sino que nosotros primero nos presentamos y alzamos nuestra voz y alabamos a nuestro Dios, porque Dios es el que reina en nuestras vidas. En Cristo Jesús, usted y yo somos reyes y sacerdotes para administrar la palabra primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, a la iglesia de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel, de Cristo Jesús, que nos ha llamado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no éramos pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios. Que en el tiempo pasado habéis alcanzado misericordia, mas ahora hemos alcanzado la misericordia del Todopoderoso.
aquel que dio la victoria a Abraham y que entregó en su mano aquellos reinados, el cual detuvo la oferta de aquel rey, el cual en aquel lugar había tanta violencia, pecaminosidad, la cual unas semanas después Sodoma y Gomorra quedarían completamente destruidos por haber intentado aquello en contra de aquel, el cual Jehová era su escudo, como hoy lo es para usted y para mí. Porque en Jesucristo, para Dios, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Que Dios les bendiga, hermanos.